Yo estaba arrodillada en la nieve, con las manos manchadas de sangre que no era mía, mirando los ojos dorados de una bestia que debería haberme matado, pero no lo hizo. En cambio, me miró como si yo fuera la maldición que había estado esperando toda su vida. Las cadenas que lo ataban no eran de hierro común, eran antiguas, forjadas con algo más oscuro que el metal. Y yo, una omega rechazada que apenas sobrevivía en el bosque olvidado, acababa de romper el sello que mantenía prisionero al rey más peligroso del norte. Él susurró mi nombre antes de que yo se lo dijera. Eso debería haberme aterrado, debería haber huido, pero sus palabras siguientes me congelaron más que el viento invernal. Tú eres la razón por la que todo esto empezó. No entendí qué quiso decir, no entonces. Solo supe que algo dentro de mí reconoció algo dentro de él, como dos mitades de una profecía que nadie nos había contado. Pero volvamos al principio, al día en que encontré al lobo encadenado en la nieve y decidí salvarlo, al momento en que mi vida dejó de ser mía. Esta es la historia de cómo una omega invisible se convirtió en la clave para salvar un reino, de cómo un rey sin corona aprendió que el poder verdadero no viene del dominio, sino de la entrega, y de cómo dos almas rotas encontraron en la oscuridad del invierno algo que ni el fuego ni la sangre pudieron destruir. Siéntate, respira, porque lo que viene no es solo una historia de supervivencia, es una historia sobre reclamar tu destino cuando todos te dijeron que no tenías derecho a uno. El silencio del bosque invernal era absoluto, no el silencio reconfortante de la paz, sino ese que precede a las tragedias, ese que aprieta el pecho y hace que cada respiración suene demasiado fuerte en tus propios oídos. Yo había aprendido a moverme en ese silencio como un fantasma. 3 años viviendo sola en esta cabaña olvidada me habían enseñado que la invisibilidad era la única armadura real para una omega sin manada, sin protector, sin nombre que valiera la pena recordar. Miriel, ese era mi nombre, pero hacía tanto que nadie lo pronunciaba que a veces olvidaba si alguna vez había sido real. El frío de enero cortaba como cuchillos cuando salí a buscar leña. La nieve cubría el sendero hasta las rodillas, y el viento del norte aullaba entre los pinos ancianos, con una voz que sonaba casi humana. Casi, pero no del todo. Me detuve. Había algo diferente en el aire. Un rastro, metálico, denso, sangre. Mi instinto me gritó que volviera, que cerrara la puerta, que ignorara lo que fuera que estuviera muriendo allá afuera, porque en este mundo la compasión era un lujo que las omegas como yo no podíamos permitirnos. Pero había algo más en ese olor, algo que hacía que mi piel hormigueara de una forma que no comprendía. Seguí el rastro. Las huellas en la nieve eran enormes, demasiado grandes para ser de un lobo común. Las gotas de sangre formaban un camino oscuro sobre el blanco inmaculado, como una advertencia escrita en un idioma que yo debería haber sabido leer. Lo encontré en un claro pequeño, medio hundido en la nieve. Un lobo, pero no cualquier lobo. Era inmenso. Su pelaje era negro como la medianoche, atravesado por mechones plateados que brillaban incluso bajo la luz gris del cielo nublado. Tenía el tamaño de un oso, con patas que podrían destrozar a un hombre de un solo zarpazo, y estaba encadenado. Las cadenas eran antiguas, grabadas con símbolos que pulsaban con una luz tenue y verdosa. No eran de hierro común. Reconocí las runas. Había visto ese tipo de magia oscura antes, en el calabozo donde me habían mantenido antes de ser vendida. Magia de sujeción, magia para romper la voluntad. El lobo respiraba con dificultad, tenía heridas profundas en el costado, y su sangre manchaba la nieve en un charco que crecía lentamente. Sus ojos estaban cerrados. Debería haberme ido. Debería haberlo dejado morir, pero algo dentro de mí, algo estúpido y terco que todavía creía en la bondad a pesar de todo lo que me habían hecho, me hizo arrodillarme a su lado. Tranquilo, susurré, aunque sabía que no podía entenderme. No voy a hacerte daño. Extendí la mano hacia su pelaje. Sus ojos se abrieron de golpe, dorados, intensos, ardientes como el sol del mediodía, y completamente humanos. Me quedé paralizada. Mi mano flotaba a centímetros de su cabeza, temblando, no por el frío, sino porque en esos ojos había una inteligencia antigua y furiosa que me atravesó como una lanza. Él gruñó, un sonido bajo que vibró en mi pecho, pero no atacó. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, él evaluándome, yo tratando de no mostrar el terror que me recorría las venas. Entonces, con un esfuerzo visible, cerró los ojos nuevamente. Su respiración se volvió superficial. Se estaba muriendo, y por alguna razón incomprensible, eso me dolió. No pregunté por qué estaba encadenado.
No pregunté quién lo había herido. Solo supe que si lo dejaba allí, la nieve lo cubriría antes del amanecer, y nadie recordaría que alguna vez había existido, como a mí. Tal vez por eso lo hice. Busqué entre las cadenas el punto débil. Las runas brillaban con más intensidad cuando las tocaba, quemándome los dedos, pero no me detuve. Usé una piedra afilada para golpear el eslabón más oxidado una y otra vez, hasta que mis manos sangraron tanto como las del lobo. Finalmente, la cadena cedió. El metal cayó sobre la nieve con un sonido hueco. Las runas parpadearon una vez y se apagaron. El lobo abrió los ojos de nuevo. Esta vez había algo diferente en su mirada. Sorpresa, confusión. «Puedes quedarte o irte», le dije en voz baja. «Pero si te quedas voy a curarte. Y si intentas matarme...» Tragué saliva. Al menos moriré sabiendo que hice algo bueno por última vez. No esperé respuesta. Usando todas mis fuerzas, arrastré su cuerpo inmenso sobre una manta improvisada hecha con mi capa. Cada metro era una agonía. Mis músculos gritaban. Mis pies se hundían en la nieve. Pero no me detuve. Cuando finalmente llegué a la cabaña, estaba empapada en sudor a pesar del frío. Dejé al lobo frente a la chimenea y corrí a buscar hierbas, vendas, agua caliente. Trabajé durante horas. Limpié sus heridas. Apliqué los ungüentos que había aprendido a hacer con las plantas del bosque. Vendé las heridas más profundas con manos temblorosas. Él no se movió, no gruñó. Solo me observaba con esos ojos dorados imposibles que parecían ver más allá de mi piel, directamente al lugar roto dentro de mi alma. Cuando terminé, me dejé caer contra la pared, agotada. «No sé quién eres», susurré al lobo dormido, «ni por qué alguien te hizo esto, pero nadie merece morir encadenado y solo en la nieve». Cerré los ojos. No sabía que acababa de cambiar el destino de un reino entero. No sabía que el lobo que había salvado era un rey caído, y no sabía que en pocas horas ese mismo rey despertaría con forma humana y me miraría como si yo fuera su peor pesadilla hecha realidad. La nieve seguía cayendo afuera, silenciosa y eterna, y en algún lugar lejano, en un palacio construido sobre traiciones y sangre, un usurpador levantaba su copa brindando por la muerte de su enemigo, sin saber que su enemigo acababa de ser salvado por la única persona en todo el reino que no tenía absolutamente nada que perder. Desperté con el sonido de algo rompiéndose. Abrí los ojos de golpe, desorientada. La luz grisácea del amanecer apenas atravesaba la ventana cubierta de escarcha. Me había quedado dormida en el suelo, junto a la chimenea, envuelta en una manta delgada. El lobo ya no estaba. En su lugar había un hombre. Estaba de pie en medio de mi cabaña, desnudo, con los vendajes que yo había colocado cuidadosamente colgando de su torso como jirones. Tenía la espalda hacia mí, pero pude ver cada músculo definido bajo su piel bronceada. Era alto, imponente, con cabello negro que le caía hasta los hombros mezclado con mechones plateados, y estaba destruyendo mi única silla. ¿Qué estás haciendo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Él se giró, y por segunda vez en menos de 12 horas, esos ojos dorados me atravesaron como lanzas, pero ahora podía ver el rostro completo, rasgos duros, cincelados como si hubieran sido tallados en piedra por un escultor que no conocía la suavidad, una mandíbula cuadrada, cicatrices antiguas que cruzaban su pecho, y una presencia tan abrumadora que el aire mismo pareció volverse más denso. Este no era un simple cambiaformas, era un alfa, y no cualquier alfa. Podía sentir el poder que emanaba de él como olas de calor invisible. Era el tipo de presencia que hacía que las omegas bajaran la cabeza instintivamente, que los betas retrocedieran, que incluso otros alfas midieran sus palabras. «Tú», dijo con voz ronca, áspera por el desuso, «tú rompiste las cadenas». No era una pregunta, era una acusación. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared. «Estabas muriendo. Debiste dejarme morir». Cada palabra era un gruñido contenido. «¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿Salvarte la vida?», respondí, y odié cómo mi voz tembló. «¿Eso es un crimen ahora?». Él avanzó un paso, solo uno, pero fue suficiente para que cada instinto en mi cuerpo gritara que huyera. Esas cadenas no eran simples ataduras, Omega. La forma en que dijo Omega fue como escupir veneno. Eran un sello, uno que me mantenía contenido, controlado, y tú en tu infinita estupidez lo rompiste. Algo dentro de mí se endureció ante su tono. Había soportado 3 años de soledad después de escapar de un infierno que este extraño no podía ni imaginar. No iba a dejar que otro alfa me hiciera sentir pequeña. Si no querías ser salvado, debiste dejarte morir solo,
dije levantando la barbilla. Yo no te pedí que aparecieras herido en mi bosque. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Tu bosque? Vivo aquí. He vivido aquí durante 3 años sin que nadie me molestara. Esto es lo más cercano a un hogar que tengo. Respiré profundo. ¿Quién eres? Él me estudió en silencio durante un momento que se sintió eterno. Luego, como si llegara a alguna conclusión interna, habló. Baldric Thordenson, rey del dominio del norte. Hizo una pausa cargada de amargura. O lo que queda de él. El mundo se detuvo. Un rey. Había salvado a un maldito rey. Eso es imposible, susurré. El rey Baldric. Se dice que murió hace 6 meses, envenenado por mi consejero de confianza, completó él con una risa seca y sin humor. No, el veneno no me mató. Solo me debilitó lo suficiente para que Draven pudiera encadenarme y arrojarme a las montañas como una bestia rabioso. Sus manos se cerraron en puños. Esas cadenas estaban diseñadas para mantenerme en forma de lobo, hasta que muriera de hambre o congelado. Nadie debía encontrarme, y nadie debía liberarme. Procesé sus palabras lentamente. Draven. Ese nombre lo había escuchado incluso en mi aislamiento. El nuevo gobernante del norte. El que había salvado al reino después de la trágica muerte del rey. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué te traicionó? Poder. La respuesta fue simple, brutal. ¿Por qué más? Draven siempre quiso el trono, pero nunca pudo tomarlo mientras yo viviera, así que me quitó de su camino. Me miró con intensidad renovada. Y ahora que estoy libre, él sabrá que sobreviví. Vendrá a buscarme, y cuando lo haga, encontrará esta cabaña. Terminé por él, sintiendo cómo el miedo se enrollaba en mi estómago. Me encontrará a mí, exactamente. No había compasión en su voz, solo hechos fríos. Por eso debiste dejarme morir, Omega. Ahora tu vida está en peligro por asociación. Mi nombre es Miriel, dije bruscamente. No Omega, Miriel. Algo parpadeó en sus ojos. Sorpresa, tal vez, pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Miriel, repitió, como probando el sabor de la palabra. Luego sacudió la cabeza. No importa. Necesito ropa, armas, y necesito saber exactamente dónde estamos. Estamos a 3 días a pie de la aldea más cercana, respondí automáticamente. Y no tengo ropa de hombre. Vivo sola. Él me miró entonces. Realmente me miró, como si apenas ahora notara mi existencia completa. Sus ojos recorrieron la cabaña pequeña, los muebles desgastados, las hierbas colgando del techo, las pocas posesiones que tenía. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué vive una Omega sola en medio de la nada, sin manada, sin protección? La pregunta tocó nervios que había intentado enterrar. Porque las manadas no siempre protegen, dije con voz más dura de lo que pretendía. A veces venden, a veces marcan, a veces hacen cosas peores que la soledad. Vi cómo sus ojos se oscurecían mientras procesaba mis palabras. No era estúpido. Entendió exactamente lo que no estaba diciendo. ¿Quién? La pregunta fue baja, peligrosa. No importa. Está en el pasado. Mentira. Las cicatrices en mi cuello donde la marca había sido apenas cubrían el dolor que nunca se fue. Tú tienes tus problemas. Yo tengo los míos. Baldric abrió la boca como para replicar, pero entonces se tambaleó. Su mano voló a su costado donde las heridas más profundas todavía sangraban a través de los vendajes rotos. Me moví sin pensar, cerrando la distancia entre nosotros para sostenerlo antes de que cayera. El momento en que mi piel tocó la suya, algo explotó entre nosotros. No fue físico, fue más profundo, como si 2 corrientes que habían estado fluyendo separadas durante toda la eternidad, de repente se encontraran y chocaran con una fuerza que ninguno de los dos esperaba. Él me miró con ojos muy abiertos. Yo lo miré igual. No, susurró él, retrocediendo como si lo hubiera quemado. No, esto no puede ser. Pero ambos lo sabíamos. El vínculo destinado, el lazo que la luna elegía, que ningún alfa ni omega podía controlar ni rechazar. Yo era su compañera, y por la expresión de horror absoluto en su rostro, esa era la peor noticia que podría haber recibido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Baldric se apartó de mí como si mi toque quemara, y tal vez lo hacía. El vínculo pulsaba entre nosotros como un hilo invisible que ninguno de los dos quería reconocer. Podía sentirlo tirando, insistiendo, tratando de unirnos de una manera que desafiaba toda lógica. «Esto no puede estar pasando», murmuró él, pasándose una mano por el cabello. «De todas las omegas en este maldito reino, la luna me ata ¿A qué?», lo desafié, sintiendo cómo la vieja ira se despertaba en mi pecho.
¿A una Omega sin valor? ¿A alguien que no tiene título ni linaje? ¿A una rechazada? Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad feroz. A una complicación que no puedo permitirme. Su voz era dura como el hierro. Tengo un reino que recuperar, Miriel. Enemigos que destruir. Un traidor que ejecutar. No tengo tiempo para... Hizo un gesto vago entre nosotros. Para esto. Cada palabra era un golpe, pero no lo demostré. Había aprendido hacía mucho tiempo a mantener el dolor enterrado donde nadie pudiera verlo. Nadie te pidió que lo tuvieras. Respondí fríamente. El vínculo es algo que ninguno de nosotros eligió. Pero no significa que tengas que reclamarlo. Puedes irte cuando estés lo suficientemente fuerte. Yo nunca te detendré. ¿Y qué hay de ti?, preguntó con una risa áspera. Una vez que un vínculo destinado es reconocido, no desaparece simplemente porque lo ignoremos. Lo sentirás cada día. La necesidad, la atracción, se volverá más fuerte hasta que me vuelva loca de deseo por alguien que me desprecia, completé con amargura. Sí, conozco las historias. Crucé los brazos sobre mi pecho. Pero he sobrevivido cosas peores que un vínculo no correspondido, Majestad. Sobreviviré a esto también. Algo cambió en su expresión. La ira se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que parecía curiosidad. ¿Qué te hicieron?, preguntó en voz baja. La pregunta me tomó desprevenida. Había esperado más rechazo, más desdén. No esto. No un interés genuino que hacía que las paredes que había construido tan cuidadosamente amenazaran con desmoronarse. ¿Por qué te importa? Porque eres mi... Se detuvo, rechinando los dientes. Porque el vínculo me obliga a sentir tu dolor. Y hay tanto de él, que es como estar parado en medio de una tormenta. Así que no era compasión. Solo era el maldito vínculo forzándolo a preocuparse. Debería haberme reído. Debería haberlo mandado al infierno. Pero en cambio, escuché mi propia voz hablar palabras que no había compartido con nadie en 3 años. Me llamaban Miriel de la casa Sylvain. Mi familia no era noble, pero teníamos tierras. Éramos respetados. Miré hacia el fuego, incapaz de sostener su mirada. Cuando cumplí 18 y presenté como Omega, todo cambió. Mi padre vio una oportunidad. Un alfa llamado Kaylan Mordaunt ofreció oro por mí. Mucho oro. Sentí como Baldric se tensaba, pero continué. Kaylan era poderoso, rico y completamente despiadado. Mi mano voló inconscientemente a mi cuello, donde las cicatrices irregulares todavía se sentían demasiado reales. Me marcó la primera noche, sin ceremonia, sin vínculo verdadero, solo posesión. Miriel, la voz de Baldric era más suave ahora. No quiero tu lástima, dije bruscamente. Solo quiero que entiendas por qué elegí vivir sola, por qué el rechazo de un reino me destruirá. Respiré profundo. Kaylan me mantuvo encerrada durante 2 años. Me trataba como un objeto, algo que poseía. Y cuando finalmente logré escapar, dejé atrás todo. Mi nombre, mi familia, mi identidad. ¿Cómo escapaste? Él se fue a una campaña militar al sur. Dejó guardias, pero sobornó a uno con las pocas joyas que había logrado esconder. La memoria todavía me hacía temblar. Corrí durante días. Casi muero congelada, pero preferí morir libre que vivir como su prisionera. El silencio se extendió entre nosotros. Baldric me observaba con una expresión que no podía descifrar. Por eso las cadenas, dijo finalmente. Por eso me liberaste cuando cualquier persona sensata habría huido. Vi a alguien atrapado, admití, y no pude simplemente dejarlo ahí. Él exhaló lentamente, y por primera vez desde que recuperó su forma humana, algo de la hostilidad dejó sus hombros. Draven era mi consejero durante 15 años, dijo de repente. Confiaba en él como en un hermano, más que en un hermano. Su voz se volvió áspera. Cuando mi padre murió y tomé el trono, Draven estaba a mi lado. Me aconsejaba, me apoyaba, o eso creía. Me senté lentamente en el suelo cerca del fuego, y después de un momento, él hizo lo mismo, manteniendo una distancia cuidadosa entre nosotros. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Hubo señales, admitió con amargura, pequeñas cosas que ignoré, manadas leales que de repente se volvían distantes, rumores de un poder oscuro creciendo en las sombras, pero yo estaba ciego, demasiado ocupado siendo el rey fuerte que todos esperaban que fuera. Sus manos se cerraron en puños. La noche que me envenenó, estábamos celebrando una victoria militar. Bebimos juntos, reímos, y cuando el veneno comenzó a hacer efecto, lo último que vi fue su sonrisa mientras ordenaba que me encadenaran. ¿Por qué no te mató directamente? Porque soy un cambiaformas de sangre antigua, explicó Baldric.
Matarme rápidamente habría activado protecciones ancestrales, pero si moría lentamente, abandonado, sin testigos, el reino lo aceptaría como un accidente trágico, y Draven podría tomar el trono sin oposición. Pero sobreviviste, gracias a ti. Me miró directamente, aunque ahora ambos somos objetivos. La realidad de esas palabras se asentó sobre nosotros como nieve pesada. Cailan, dije de repente, sintiendo cómo el miedo se enroscaba en mi estómago. Cailan servía bajo el mando de Draven. Si Draven es ahora el rey, entonces tu agresor tiene poder, completó Baldric, y vi cómo su mandíbula se apretaba. Y si Draven descubre que estoy vivo, enviará a sus perros a encontrarme, incluyendo a Cailan. Nos miramos a través del fuego, 2 personas rotas, atadas por un destino que ninguno quería, enfrentando enemigos que nos superaban en número y poder. ¿Qué hacemos?, pregunté finalmente. Baldric guardó silencio durante un largo momento. Luego, con una determinación que reconocí porque la había sentido en mí misma cuando escapé, dijo: sobrevivimos, nos preparamos, y cuando llegue el momento, sus ojos dorados brillaron con una promesa letal. Hacemos que ambos paguen por lo que nos hicieron. No era una declaración de amor, no era aceptación del vínculo, pero era algo más valioso. Era una alianza, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Los siguientes 3 días pasaron en una tregua incómoda. Baldric recuperaba sus fuerzas lentamente. Las heridas sanaban más rápido de lo normal, gracias a su naturaleza de cambiaformas, pero el veneno había dejado secuelas. Lo veía temblar a veces cuando pensaba que no estaba mirando, y había noches en las que despertaba con pesadillas que hacía vibrar las paredes de la cabaña con sus gruñidos. Yo le daba espacio. Él hacía lo mismo, pero el vínculo no respetaba límites. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, una descarga eléctrica recorría mi piel. Cada vez que él me miraba, sentía como algo dentro de mí se inclinaba hacia él como una planta buscando el sol. Y sabía, por la forma en que apartaba la vista rápidamente, que él sentía lo mismo. Era una tortura silenciosa que ninguno de los dos mencionaba. La mañana del 4.º día, desperté y encontré la cabaña vacía. El pánico me golpeó inmediatamente. Me levanté de un salto, buscando señales de lucha, de sangre, de cualquier cosa que explicara su ausencia. Pero entonces vi la nota tosca dejada sobre la mesa, escrita con carbón en un pedazo de corteza de árbol. Fui a explorar. Vuelvo antes del anochecer. No hagas nada estúpido. V, típico de un alfa. Dar órdenes incluso cuando no tenía derecho. Pero tenía razón en ser cauteloso. Si Draven había enviado exploradores, necesitábamos saberlo. Pasé el día inquieta, preparando provisiones por si necesitábamos huir rápidamente. Reuní hierbas medicinales, empaqué carne seca, llené odres de agua. Cada sonido del bosque me hacía saltar. Cuando el sol comenzó a descender, convirtiéndose en una mancha naranja en el horizonte nevado, empecé a preocuparme realmente, y entonces lo sentí. No fue un sonido, fue algo más visceral, el vínculo tirando de mí con una urgencia que me cortó la respiración. Peligro, él estaba en peligro. No lo pensé, solo corrí. Salí de la cabaña siguiendo la sensación que me jalaba como un anzuelo incrustado en el pecho. Mis pies se hundían en la nieve, pero no me detuve. El bosque se volvió más denso, las sombras más profundas. Y entonces escuché voces. Me oculté detrás de un pino antiguo, conteniendo la respiración. «Sabemos que estás aquí, traidor», decía una voz áspera y familiar que me heló la sangre. «El rey Draven ofrece clemencia si te entregas pacíficamente. Cailan». Me asomé cuidadosamente. Había 5 hombres en el claro, 4 soldados con la insignia de Draven en sus armaduras, y Cailan Mordaunt, mi antiguo captor, parado al frente con una sonrisa cruel en sus labios. Baldric estaba acorralado contra una formación rocosa, claramente debilitado. Tenía sangre fresca en su hombro. Habían estado cazándolo. «Clemencia», repitió Baldric con una risa seca. «¿Es eso lo que llamas a esto, Cailan? 5 contra 1. Muy honorable. La honorabilidad es un lujo que los muertos no pueden permitirse», respondió Cailan, desenvainando su espada. El rey Draven fue claro. «Preferiblemente vivo. Pero si es necesario...» La hoja brilló a la luz del atardecer. «Tu cabeza servirá igual». Los soldados avanzaron. Baldric se transformó a medias, sus colmillos alargándose, sus ojos brillando con ese dorado sobrenatural. Pero incluso yo podía ver que no estaba en condiciones de pelear. No contra 5. Necesitaba una distracción.
Miré a mi alrededor desesperadamente. Había un nido de avispones en un árbol cercano. Ramas secas, piedras. Tomé la más grande que pude cargar, y con toda la fuerza que tenía, la arrojé contra el nido. El caos estalló instantáneamente. Cientos de avispones enfurecidos salieron en enjambre, atacando todo lo que se movía. Los soldados gritaron, maldijeron, agitando los brazos salvajemente. Cailan retrocedió, cubriéndose la cara. Baldric no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible, derribando a 2 soldados de un solo golpe. Sus garras desgarraron armadura como si fuera papel. Uno cayó gritando, el otro no volvió a levantarse. Pero Cailan era más rápido de lo que recordaba. Esquivó el ataque de Baldric y contraatacó con su espada, abriendo una herida profunda en el costado del rey. Baldric gruñó de dolor, tambaleándose. «Eres más débil de lo que pensaba», se burló Cailan. El gran rey Baldric, reducido a esto, no podía quedarme escondida. Agarré una rama gruesa del suelo y salí corriendo del bosque antes de que mi cerebro pudiera advertirme lo estúpido que era. «Aléjate de él». Todos se giraron hacia mí. El mundo se detuvo cuando los ojos de Cailan se encontraron con los míos. Vi el momento exacto en que me reconoció. La sorpresa, la satisfacción, la codicia. «Miriel», dijo mi nombre como una caricia envenenada. «Mi pequeña Omega fugitiva. He estado buscándote durante 3 años». El terror me congeló en el lugar. De repente tenía 18 años otra vez, atrapada, indefensa, siendo marcada contra mi voluntad. «Aléjate de ella». La voz de Baldric era puro peligro, baja y letal. Cailan sonrió. «¿La conoces? Qué interesante». Sus ojos se movieron entre nosotros, y vi cuando comprendió. Oh, esto es perfecto. El vínculo destinado. La luna te ató a mi propiedad. Ella no es propiedad de nadie», rugió Baldric. «Lleva mi marca». Cailan señaló mi cuello con su espada. «Eso la hace mía por ley. Y ahora que sé dónde está», miró a los soldados restantes que se habían recuperado del ataque de avispones. «Llevaremos tanto a la Omega como al traidor ante el rey Draven. Doble recompensa». Los soldados se movieron para rodearnos. Baldric se posicionó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo a pesar de sus heridas. Podía sentir su fuerza fluyendo a través del vínculo, pero también su agotamiento. No podíamos ganar esto. «Corre», susurró Baldric sin mirar atrás. «Cuando ataquen, corre hacia el norte. No mires atrás. No voy a dejarte». «No es una petición, Miriel. Es una orden de tú. No eres mi rey», interrumpí ferozmente. «Y no voy a huir mientras mueres por mí». Sentí su sorpresa a través del vínculo. Luego, algo más cálido. «Respeto, tal vez». «Eres increíblemente terca», murmuró. «Y tú eres un idiota noble», respondí. A pesar de todo, escuché su risa baja. Cailan hizo una señal. Los soldados atacaron. Lo que siguió fue caos. Baldric peleó como la bestia que era, pero estaba herido, superado en número. Yo golpeé con mi rama patética a cualquiera que se acercara, más una molestia que una amenaza real. Un soldado me agarró del brazo. Grité. Baldric rugió con una furia que hizo temblar los árboles. Y entonces, desde el bosque, llegó un aullido. No era de Baldric, era una manada. Lobos emergieron de entre los árboles como fantasmas de plata y gris. Eran enormes, coordinados, letales, y no estaban solos. Detrás de ellos venían guerreros con armaduras marcadas con símbolos que reconocí vagamente de las historias. La manada de Nordgard, leal a la antigua casa real. Los soldados de Draven retrocedieron, superados ahora ellos. Cailan maldijo, mirando a Baldric con odio puro. «Esto no termina aquí, traidor. Y tú», me miró, «volverás a mí. Siempre lo hacen». Entonces huyó, y sus soldados lo siguieron, dejando a sus compañeros caídos. El silencio cayó sobre el claro. El lobo alfa de la manada se transformó. Era un hombre mayor, con cabello gris y ojos sabios que se llenaron de lágrimas cuando vio a Baldric. «Mi rey», dijo arrodillándose. «Pensamos que estabas muerto». Baldric vaciló. Luego colocó una mano en el hombro del hombre. «Estuve cerca, viejo amigo, muy cerca». Los demás lobos se transformaron, arrodillándose también. Había lealtad en sus rostros, esperanza y miedo, porque ahora Draven sabía con certeza que Baldric vivía, y la guerra que ambos temíamos acababa de comenzar. El campamento de la manada de Nordgard estaba oculto en una cueva profunda, protegida por barreras naturales y magia antigua. Éramos 17 en total, 12 guerreros leales que habían escapado cuando Draven tomó el trono.
3 omegas que cuidaban de los heridos, el alfa anciano llamado Thorsten que lideraba la resistencia, y nosotros 2, el rey caído y la omega que nadie esperaba. Me sentía fuera de lugar entre ellos. Estos eran lobos de manada, con lazos que se remontaban generaciones. Yo era una solitaria, una fugitiva, y ahora, gracias a Kaylan, todos sabían que llevaba la marca de otro alfa. Podía sentir sus miradas cuando pensaban que no estaba observando. Curiosidad, desconfianza, lástima. Odiaba la lástima más que cualquier otra cosa. Las heridas sanarán, dijo una de las omegas mientras vendaba el costado de Baldric. Se llamaba Signy, y tenía manos gentiles pero ojos que veían demasiado. Pero necesita descansar, Majestad. Su cuerpo todavía está luchando contra los restos del veneno. No hay tiempo para descansar, respondió Baldric, aunque su rostro estaba pálido. Draven sabe que estoy vivo. Kaylan se lo habrá informado ya. Vendrán con más hombres. Entonces nos moveremos, dijo Thorsten desde el otro lado del fuego, como hemos hecho durante 6 meses. Somos pocos, pero somos rápidos. No. Baldric se puso de pie con esfuerzo, ignorando la protesta de Signy. Ya no podemos solo escondernos. Es hora de recuperar lo que es mío. Con respeto, mi rey, habló uno de los guerreros más jóvenes. Somos 17 contra un ejército. Draven controla la capital, las manadas principales, los recursos. ¿Cómo se supone que...? Recuperando aliados, Baldric caminó hacia el mapa tosco dibujado en la pared de la cueva. Las manadas del este nunca confiaron en Draven. La casa de Iron Peak me debe lealtad de sangre. Y los clanes de montaña. Se detuvo, mirándome brevemente. Odian a cualquiera que abuse de los débiles. Sentí como todos los ojos se volvían hacia mí. ¿Estás sugiriendo usar a la omega como símbolo?, preguntó Thorsten cuidadosamente. Estoy sugiriendo decir la verdad, respondió Baldric. Draven no solo traicionó a su rey, permite que hombres como Kaylan Mordón prosperen. Compran y venden omegas como ganado, marcan sin consentimiento, rompen las leyes sagradas que protegen a los vulnerables. Su voz se volvió más dura. Hay poder en esa verdad. No, dije bruscamente. Todos se giraron hacia mí. No voy a ser usada como propaganda. Baldric me miró con esa intensidad imposible. No estoy pidiendo que seas propaganda. Estoy diciendo que tu historia importa. Mi historia es mía, repliqué, sintiendo cómo la vieja ira se alzaba. No es una herramienta política para que recuperes tu trono. El silencio cayó sobre la cueva, tenso e incómodo. Thorsten se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos discutir esto después de que todos hayamos descansado. No, interrumpió Baldric, sin apartar sus ojos de mí. Ella tiene razón. Su historia es suya. Hizo una pausa. Pero la mía también. Y mi historia dice que el vínculo de la luna me ató a ella. ¿Creen que las manadas tradicionales ignorarán eso? Sentí como mi estómago se hundía. Tenía razón. El vínculo destinado era sagrado en la cultura de manadas. Era señal de que la luna misma había elegido. Rechazarlo era casi blasfemia. ¿Qué estás diciendo?, pregunté lentamente. Estoy diciendo, Baldric respiró profundo, que si vamos a hacer esto, si vamos a recuperar el reino, necesitamos cada ventaja posible, y un rey con su compañera destinada a su lado. Dejó la frase sin terminar. Ella lleva la marca de otro, señaló Signy suavemente. Eso complica las cosas. Una marca forzada, dijo Baldric con voz letal, no reconocida por la luna, no honrada por el vínculo verdadero. Aún así, Thorsten lucía preocupado. Las leyes antiguas dicen que una marca debe ser removida o reclamada por el nuevo alfa antes de que... Sé lo que dicen las leyes, interrumpió Baldric. Entonces me miró directamente. Pero la decisión no es mía, es de ella. Todos me miraban ahora, esperando. Y yo quería gritar, quería huir. Quería estar de vuelta en mi cabaña solitaria donde las únicas decisiones que tomaba eran qué hierbas recoger y cuánta leña cortar. Pero esa vida se había ido en el momento en que liberé esas cadenas. Necesito aire, dije abruptamente, y salí de la cueva antes de que alguien pudiera detenerme. El frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero lo agradecí. Me alejé del campamento hasta que las voces se desvanecieron, hasta que solo quedó el silencio del bosque nevado y mi respiración agitada. Me senté en una roca, envolviendo mis brazos alrededor de mí misma. La marca en mi cuello palpitaba. Siempre lo hacía cuando pensaba demasiado en ella. Un recordatorio constante de que había sido propiedad de alguien, de que nunca sería completamente libre. Sabía que vendrías aquí. Me tensé. Baldric emergió de entre los árboles, moviéndose silenciosamente a pesar de su tamaño. ¿Me seguiste? El vínculo me lleva hacia ti, dijo simplemente. No es como seguir,
Es más como ser jalado por una cuerda invisible. Se sentó en la roca a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. No tienes que hacer esto, dijo después de un momento. Puedo encontrar otra forma de recuperar el trono, una que no te involucre. Mentiroso, respondí sin mirarlo. Escuché lo que dijeron. Un rey sin herederos, sin compañera, sin conexión con la luna. Serías visto como incompleto por las manadas tradicionales. Entonces que me vean como incompleto. Su voz era firme. No voy a forzarte a nada, Miriel. Ya te forzaron suficiente en tu vida. Esas palabras me rompieron algo por dentro. Me giré para mirarlo finalmente. Había sinceridad en sus ojos dorados. Y algo más. Algo que se parecía peligrosamente a la preocupación. ¿Por qué? Pregunté en voz baja. ¿Por qué te importa? Hace 4 días me llamaste una complicación. Dijiste que no tenías tiempo para esto. Hace 4 días era un idiota, respondió sin dudarlo. Un idiota que pensaba que podía ignorar al vínculo destinado con pura fuerza de voluntad. Río sin humor. Pero cada vez que te miro, cada vez que siento tu miedo o tu dolor a través de este lazo, me doy cuenta de que la luna no comete errores. Mi corazón latía demasiado rápido. Eso no significa que me ames. No, admitió. Todavía no. Pero significa que podría, que querría, si me lo permitieras. Se giró completamente hacia mí. Miriel, no sé qué viene después. No sé si recuperaré mi trono o si moriré intentándolo. Pero sé esto. Eres más fuerte de lo que crees. Sobreviviste 2 años con un monstruo. Sobreviviste 3 años sola. Y cuando me viste encadenado, cuando cualquier persona sensata habría huido, elegiste quedarte. Extendió su mano lentamente, dándome tiempo para alejarme si quería. No lo hice. Sus dedos rozaron mi mejilla con una gentileza que me sorprendió. No te pido que aceptes el vínculo ahora, susurró. No te pido que confíes en mí completamente. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que no todos los alfas son como Kailan, que algunos de nosotros sabemos que el verdadero poder no viene de poseer, sino de proteger. Las lágrimas quemaban mis ojos. No las dejé caer. ¿Y si no soy suficiente? La pregunta salió rota. ¿Y si las manadas me rechazan porque llevo la marca de otro? ¿Y si...? Entonces enfrentaremos eso juntos, interrumpió. Pero, Miriel, escúchame. Esa marca en tu cuello no te define. No eres lo que él te hizo. Eres lo que elegiste ser después. Algo se rompió dentro de mí entonces. Años de dolor contenido, de vergüenza, de miedo. Me incliné hacia adelante, y Baldric me atrapó, envolviéndome en sus brazos con una fuerza que no era restrictiva sino reconfortante. Y por primera vez en 3 años, lloré. Lloré por la chica que había sido, por los años perdidos, por el futuro incierto. Lloré hasta que no quedó nada más que la verdad desnuda entre nosotros. El vínculo brilló más fuerte, conectándonos de una manera que iba más allá de lo físico. Y en ese momento, bajo las estrellas frías, supe que había tomado mi decisión. No por él, no por el reino, sino por mí misma. La decisión de viajar a Iron Peak se tomó al amanecer. Thorsten había enviado exploradores durante la noche, y las noticias eran tanto prometedoras como aterradoras. La casa de Iron Peak, liderada por la matriarca Freydis, había rechazado públicamente reconocer a Draven como rey legítimo. Pero también habían reportado movimientos de tropas cerca de sus fronteras. Draven estaba consolidando poder, y lo hacía rápido. «Tenemos una ventana pequeña», explicó Baldric mientras estudiábamos el mapa. «Si podemos asegurar a Iron Peak, las manadas menores seguirán, pero necesitamos movernos ahora. Viajaremos en grupos pequeños», añadió Thorsten, «menos visibles. Nos reuniremos a 2 días de marcha de las tierras de Iron Peak». Me quedé en silencio mientras planificaban, sintiendo el peso de lo que vendría. Baldric había sido claro. Necesitaría estar a su lado cuando se presentara ante Freydis. El vínculo destinado era nuestra mayor prueba de legitimidad, y mi mayor terror, porque presentarme significaba exponer mis cicatrices, mi pasado, la marca que todavía me quemaba el cuello como un hierro candente. Miriel. Levanté la vista. Signy estaba frente a mí, con una túnica en sus manos. Era hermosa, de un azul profundo, bordado con hilos plateados que formaban el símbolo de la luna. «Para cuando te presentes ante la casa de Iron Peak», explicó suavemente. «Una compañera destinada debe vestir los colores de la luna». Tomé la túnica con manos temblorosas. Era la prenda más fina que había tocado en años.
Gracias, susurré. Signy me estudió con esos ojos sabios. Sé que tienes miedo. Todas las omegas que han sido marcadas contra su voluntad lo tienen. Colocó una mano en mi hombro. Pero esa marca no es quien eres. Es solo una cicatriz. Y las cicatrices prueban que sobrevivimos. Quise creerle. Realmente lo intenté. Partimos esa misma tarde. Éramos solo 5. Baldric, Thorsten, 2 guerreros llamados Bjorn y Ralk, y yo. El resto de la manada tomaría rutas diferentes, más seguras. Viajamos rápido, manteniéndonos en los bosques densos donde las patrullas de Draven raramente se aventuraban. Baldric insistió en que yo cabalgara con él, compartiendo su montura. Decía que era por seguridad, pero podía sentir la verdad a través del vínculo. Quería mantenerme cerca, protegerme. Y parte de mí, la parte que había estado sola durante tanto tiempo, se permitía disfrutarlo. La segunda noche acampamos en una arboleda protegida. Bjorn había cazado un ciervo, y el aroma de carne asada llenaba el aire. Había risas suaves, historias compartidas de tiempos mejores. Por primera vez en años me sentí parte de algo. Estaba ayudando a Signy a limpiar cuando el vínculo se tensó. No fue gradual, fue como un alambre cortándome por dentro. Peligro. Miré a Baldric al otro lado del campamento. Él ya estaba de pie, sus ojos escaneando el bosque oscuro. Había sentido lo mismo. «Apaguen el fuego», ordenó en voz baja. «Ahora». Thorsten reaccionó instantáneamente, pateando tierra sobre las llamas. Los guerreros desenvainaron sus armas. El silencio cayó sobre nosotros como una mortaja. Y entonces lo escuché. El sonido de pasos. Muchos pasos. Emergieron de entre los árboles como fantasmas. 20 soldados con las insignias de Draven, rodeándonos en un círculo perfecto. Y al frente, con una sonrisa que había perseguido mis pesadillas durante 3 años, estaba Cailan Mordaunt. «Buenas noches», dijo con voz sedosa. «Qué conveniente encontrarlos a todos juntos». Baldric se movió para ponerse frente a mí, pero Cailan chasqueó la lengua. Nada de heroísmos, majestad». Hizo un gesto y los arqueros en las sombras se rebelaron, flechas apuntando directamente a nosotros. Un movimiento equivocado y todos mueren, incluyendo a mi pequeña omega fugitiva. «No es tuya», gruñó Baldric. «La ley dice lo contrario». Cailan se tocó el cuello de forma teatral, justo donde sabía que mi marca estaba. La marqué, la compré, la poseí. Eso la hace mía, sin importar qué fantasías de vínculo destinado te estés contando. «Las marcas forzadas no son reconocidas por la luna», intervino Thorsten. «Pero son reconocidas por la ley del reino», replicó Cailan. «Y ahora que el rey Draven gobierna, esas leyes se aplican con todo rigor». Sus ojos se fijaron en mí, hambrientos. «Ven aquí, Miriel». «Ahora». No me moví. «Dije que vengas». Su voz se endureció. «O empezaré a matar a tus nuevos amigos uno por uno». Sentí como Baldric se tensaba, listo para transformarse y atacar. Pero había demasiados arqueros, demasiadas flechas. Todos morirían. Por mí. «No», susurré, aunque cada parte de mi ser gritaba que no lo hiciera. Di un paso adelante. «Miriel, no». La voz de Baldric era una orden y una súplica. «No hay otra opción», dije, manteniendo mi voz firme aunque estaba rompiéndome por dentro. «No voy a dejar que mueran por mí». «Qué noble», se burló Cailan. «Siempre fuiste muy buena siendo obediente cuando las vidas estaban en juego». Cada paso hacia él era una agonía. El vínculo tiraba de mí hacia atrás, rogándome que me detuviera. Podía sentir la furia de Baldric, su desesperación, su impotencia, pero seguí caminando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, Cailan me agarró del brazo con fuerza brutal, jalándome contra él. Su olor me golpeó, trayendo recuerdos que había luchado tanto por enterrar. «¿Cómo te extrañé?», susurró en mi oído, y sentí náuseas. «Pensaste que podías escapar. Pensaste que podías ser libre. Pero siempre supiste la verdad, ¿no?» Sus dedos rozaron la marca en mi cuello. «Siempre serás mía. Suéltala». La voz de Baldric era puro veneno. «Ahora». Cailan rió. «¿O qué? ¿Atacarás? Adelante. Dale a mis arqueros una excusa». Pero había cometido un error. Me había subestimado. Había olvidado que la omega rota que conoció ya no existía. Con un movimiento que había practicado 1000 veces en mi cabaña solitaria, saqué el cuchillo pequeño que llevaba escondido en mi bota y se lo clavé en el costado. Cailan gritó, soltándome. «¡Ahora!», rugió Baldric. El caos estalló. Baldric se transformó completamente. Un lobo enorme de negro y plata que destrozó la línea de arqueros antes de que pudieran reaccionar.
Thorsten y los guerreros atacaron con ferocidad coordinada. El campamento se convirtió en un campo de batalla. Kailan me miró con odio puro, sangre manchando su túnica. «¡Maldita perra!», siseó, alcanzando su espada. No esperé. Corrí. Pero él era más rápido. Me alcanzó, tirándome al suelo. El impacto me dejó sin aire. «Deberías haber permanecido sumisa», gruñó levantando su espada. «Ahora voy a...». Un rugido ensordecedor cortó sus palabras. Baldric lo embistió con la fuerza de una avalancha, lanzando a Kailan lejos de mí. Los dos rodaron por el suelo, garras contra acero, colmillos contra odio. Me levanté temblando, observando la batalla. Baldric era más grande, más fuerte, pero estaba todavía débil del veneno, de sus heridas, y Kailan era despiadado, entrenado, cruel. La espada cortó. Baldric aulló de dolor. No iba a perderlo. No después de todo esto. Busqué desesperadamente un arma, cualquier cosa. Mis dedos encontraron una rama gruesa, afilada en un extremo donde se había roto. Kailan tenía a Baldric acorralado, su espada alzada para el golpe final. «Muere, rey falso», escupió. Corrí. No pensé, solo actué. Clavé la rama improvisada en la espalda de Kailan con toda la fuerza que tenía. Él se congeló. La espada cayó de sus manos. Se giró lentamente, mirándome con ojos muy abiertos, incrédulos. «Tú...». Sangre brotó de sus labios. «Nunca fui tuya», dije con voz firme, «y nunca lo seré». Cayó de rodillas, luego de bruces en la nieve. No se movió más. El silencio cayó sobre el campamento. Los soldados restantes, al ver a su líder caído, huyeron hacia la oscuridad. Baldric se transformó de vuelta, sangrando de múltiples heridas, pero vivo. Nos miramos a través del humo y la sangre, y algo cambió entre nosotros en ese momento. Ya no era solo el vínculo destinado, era elección. La rama todavía estaba en mis manos cuando caí de rodillas. Las sacudidas llegaron de repente, violentas. Mis dientes castañeaban. El arma improvisada cayó a la nieve manchada de rojo, y no pude dejar de mirarla. Había matado a un hombre. Había matado a Kailan. Miriel. Las manos de Baldric estaban en mis hombros, cálidas a pesar de la noche helada. «Mírame, Miriel, mírame». Levanté los ojos hacia los suyos, dorados, intensos, vivos. «Respira», ordenó suavemente. «Solo respira. Estás en shock. Yo lo maté». Las palabras salieron entrecortadas. «Lo hiciste». No había juicio en su voz, solo certeza. «Y me salvaste la vida al hacerlo. Deberías sentir algo», susurré. «Culpa, horror, algo. Pero solo siento...». Me detuve, buscando la palabra correcta. «¿Alivio?», sugirió Baldric. Asentí, y las lágrimas finalmente llegaron. No de tristeza, de liberación. «La marca», dije de repente, mi mano volando a mi cuello. Podía sentirla todavía, quemando, palpitando. Todavía puedo sentir su marca. «Las marcas forzadas no desaparecen con la muerte», explicó Thorsten, acercándose con vendajes. Tenía un corte profundo en su brazo, pero lo ignoraba. «Son cicatrices, permanentes, pero pueden ser reclamadas», añadió Signy, arrodillándose a mi otro lado. «Por el vínculo verdadero, por el alfa destinado». Todos los ojos se volvieron hacia Baldric. Él me miró con una intensidad que me cortó la respiración. «Solo si ella lo quiere, solo si está lista». ¿Estaba lista? Había pasado 3 años huyendo del contacto de cualquier alfa. 3 años construyendo muros tan altos que pensé que nada podría derribarlos, pero Baldric ya los había escalado, poco a poco, sin que me diera cuenta. ¿Qué implica?», pregunté con voz temblorosa. Signy habló antes de que Baldric pudiera. «El ritual de reclamación es antiguo. Requiere consentimiento mutuo, palabras sagradas y...». Vaciló, mirando a Baldric. «Sangre compartida. No hay prisa», dijo Baldric firmemente. «Esto no tiene que suceder esta noche, ni siquiera este mes. Cuando estés lista, si alguna vez lo estás». «Lo estoy», interrumpí. El silencio cayó sobre el grupo. Baldric me estudió cuidadosamente. «Miriel, acabas de matar a tu agresor. Estás en shock. No es el momento para tomar decisiones permanentes. He pasado 3 años tomando decisiones basadas en el miedo», dije, mi voz volviéndose más firme. «Miedo a ser lastimada de nuevo. Miedo a confiar. Miedo a ser vista». Me puse de pie, mis piernas todavía temblorosas, pero sosteniendo. Pero esta noche enfrenté a Kailan. Y gané, no porque fuera más fuerte físicamente, sino porque ya no soy la chica asustada que él conoció. Miré a Baldric directamente. «Quiero hacer esto»,
No porque el vínculo me obligue, no porque necesites legitimidad política, sino porque elijo reclamar mi propia historia. Y en esa historia tragué saliva. Elijo confiar en ti. Algo ardió en los ojos de Baldric. Respeto, asombro, y algo más cálido que hacía que el vínculo entre nosotros vibrara como una cuerda de arpa. ¿Estás absolutamente segura? Su voz era ronca. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Thorsten se aclaró la garganta. Entonces debemos prepararnos. El ritual debe hacerse bajo la luz de la luna, y necesitamos testigos. Los guerreros restantes se reunieron formando un círculo. Bjorn había encontrado flores de invierno blancas, creciendo contra todo pronóstico cerca de un arroyo congelado. Signy las trenzó en mi cabello con dedos expertos. Tradicionalmente la compañera vestiría túnicas ceremoniales, explicó mientras trabajaba. Pero en tiempos de guerra, la luna entiende. Lo que importa es la intención. Me quitaron mi capa manchada de sangre. La túnica azul que Signy me había dado antes brillaba suavemente bajo la luz de la luna que emergía entre las nubes. Baldric estaba de pie en el centro del círculo, y por primera vez lo vi completamente, no como el lobo herido que había salvado, no como el rey caído luchando por sobrevivir, sino como el hombre que era destinado a ser mi compañero. Cicatrices atravesaban su pecho, marcas de batallas antiguas. Su cabello negro y plateado caía suelto sobre sus hombros, y sus ojos me miraban como si fuera lo más valioso en todo el reino. El ritual es simple, dijo Thorsten, actuando como testigo principal. Palabras de consentimiento, sangre compartida y la marca verdadera, dada libremente y recibida con alegría. Me acerqué a Baldric con pasos medidos. El círculo de lobos nos observaba en silencio respetuoso. Cuando estuve frente a él, Baldric tomó mis manos con las suyas. Estaban callosas por años de sostener espadas, pero su toque era infinitamente gentil. Miriel, comenzó, y su voz resonó en la noche. Ante la luna y ante mi manada, te pregunto, ¿aceptas este vínculo libremente? ¿Me aceptas como tu alfa destinado? ¿Tu protector? ¿Tu compañero? Lo acepto, respondí, mi voz firme, libremente, completamente. ¿Y permites que reclame la marca en tu cuello, reemplazando la que fue forzada con una nacida del vínculo verdadero? Esta era la parte que me había aterrado durante años. Pero mirando a Baldric, sintiendo la sinceridad en cada palabra, el miedo se desvaneció. Lo permito, susurré. Thorsten extendió un cuchillo ceremonial con mango de hueso tallado. Baldric lo tomó, haciendo un corte pequeño en su palma. Luego me lo ofreció a mí. Respiré profundo y hice lo mismo. Nuestras manos se unieron, sangre mezclándose con sangre. El vínculo explotó entre nosotros como un relámpago. Podía sentir todo, su fuerza, su determinación, su dolor por las traiciones sufridas, pero también su esperanza, su protección feroz y algo nuevo, algo que apenas se atrevía a nombrar, amor, no completamente formado todavía, pero creciendo, como una semilla plantada en tierra fértil. Ahora, susurró Thorsten, la marca. Baldric me miró a los ojos. ¿Puedo? En respuesta, incliné mi cabeza hacia un lado, exponiendo mi cuello donde la marca fea de Caelan todavía cicatrizaba. Los dedos de Baldric rozaron la cicatriz suavemente, y sentí cómo se tensaba al sentir el daño que otro había causado. Voy a reemplazarla, prometió en voz baja, solo para mí. Pero primero, necesitas saber que nunca te lastimaré así. Nunca te forzaré. Esta marca será un símbolo de protección, no de posesión. Lo sé, respondí, y lo decía en serio. Se inclinó hacia adelante lentamente, dándome tiempo para cambiar de opinión. No lo hice. Cuando sus labios tocaron mi cuello, fue como electricidad pura, y cuando sus colmillos presionaron contra mi piel, en lugar de miedo, sentí paz. La marca vino rápida, limpia, un dolor agudo que se transformó inmediatamente en algo más. El vínculo se consolidó, fortaleciéndose, convirtiéndose en algo inquebrantable. Cuando se apartó, podía sentir la diferencia. La marca de Caelan, fría y muerta, había sido consumida por algo vivo, algo que pulsaba con la misma intensidad que mi corazón. Los lobos aullaron, un coro de aprobación que llenó la noche. Baldric me tomó en sus brazos, sosteniéndome mientras el mundo giraba. Podía sentir su gratitud a través del vínculo, su alivio, su promesa silenciosa de nunca traicionar esta confianza. Eres mía ahora, susurró contra mi cabello, y yo soy tuyo, ante la luna, ante mi manada, ante el reino entero, repetí.
y supe que nada volvería a ser igual, porque ya no era solo Miriel, la Omega fugitiva. Era Miriel, compañera destinada del verdadero rey, y juntos íbamos a recuperar lo que nos habían robado. Fin del capítulo 7. El amanecer nos encontró en movimiento. No podíamos quedarnos en el sitio donde Kailan había caído. Sus soldados que escaparon sin duda informarían a Draven, y vendría con todo su ejército. Necesitábamos llegar a Iron Peak antes de que eso sucediera. La marca en mi cuello palpitaba suavemente mientras cabalgábamos. No con dolor, sino con una calidez constante que me recordaba que ya no estaba sola. Podía sentir a Baldric a través del vínculo incluso cuando cabalgaba adelante con Thorsten, planificando estrategias, seguridad, determinación y una protección tan feroz que a veces me quitaba el aliento. ¿Cómo se siente?, preguntó Signy, cabalgando a mi lado. Toqué la marca instintivamente, diferente, como si finalmente perteneciera a alguien, pero en el sentido correcto. No como propiedad, sino como... Busqué las palabras. ¿Como hogar?, sugirió ella con una sonrisa conocedora. Sí, admití. Como hogar. Llegamos a las tierras de Iron Peak al tercer día. Las montañas se alzaban imponentes ante nosotros, picos nevados que tocaban las nubes. El camino se volvió más empinado, más traicionero, pero también más protegido. Esta era tierra de montaña, donde los forasteros eran vistos mucho antes de que pudieran causar problemas. Los guardias de Iron Peak nos interceptaron a medio camino de la fortaleza principal. Eran guerreros duros, con armaduras grabadas con símbolos de hierro y roca. La líder era una mujer alta con cabello trenzado blanco como la nieve y ojos grises como el acero. «Identifícate», ordenó, su lanza apuntando directamente a Baldric. «Baldric Thordenson», respondió mi compañero, desmontando lentamente con las manos visibles. «Rey del dominio del norte», buscando audiencia con la matriarca Freydis. La guardia lo estudió con escepticismo. «El rey Baldric está muerto. Todos lo saben. Los rumores de mi muerte fueron exagerados». Baldric mantuvo su voz calmada. «Fui traicionado por Draven, envenenado, encadenado, pero sobreviví. Cualquiera puede afirmar ser el rey muerto», replicó la guardia. «¿Qué prueba tienes?» Baldric extendió su mano izquierda. En su dedo meñique llevaba un anillo que no había notado antes, oro antiguo con el sello de la casa Thordenson grabado en ónice negro. «El anillo real», susurró uno de los guardias más jóvenes. «Solo el heredero legítimo puede llevarlo sin que le queme la piel». La líder se acercó, examinando el anillo cuidadosamente. Luego miró a Baldric con nueva intensidad. «Freydis decidirá si eres quien dices ser», anunció finalmente. «Sígueme». «Pero un movimiento sospechoso y...» «Entiendo», interrumpió Baldric. Mientras viajábamos hacia la fortaleza, sentí la tensión creciendo en mi pecho. Pronto estaría frente a la matriarca de una de las casas más poderosas del reino, como la compañera marcada de Baldric. ¿Sería suficiente? ¿O verían lo que Kailan vio? Una Omega sin valor, manchada, rota. Baldric se giró en su montura, sus ojos encontrando los míos a través de la distancia. A través del vínculo, sentí su mensaje claro como palabras habladas. «Eres más fuerte de lo que crees. Confía en eso». Respiré profundo y asentí. La fortaleza de Iron Peak era magnífica, tallada directamente en la montaña misma, con torres que parecían crecer de la roca. Estandartes de gris y plata ondeaban en el viento, y podía sentir el poder ancestral que emanaba del lugar. Nos condujeron a un gran salón, donde un fuego enorme crepitaba en una chimenea tan grande que un hombre podría pararse dentro de ella. Y sentada en un trono de hierro forjado, estaba Freydis. Era anciana, quizás 70 años, pero su presencia llenaba la habitación. Cabello completamente blanco caía en ondas sobre sus hombros. Sus ojos eran del mismo gris acerado que las montañas que protegía, y cuando habló, su voz era el sonido de piedra contra piedra. «Baldric Thordenson», dijo lentamente. «O alguien que afirma serlo. Acércate». Baldric avanzó con confianza, pero no arrogancia. Cuando estuvo frente a ella, se arrodilló. El gesto sorprendió a todos, incluyéndome a mí. Un rey no se arrodillaba ante nadie. «Matriarca Freydis», dijo con voz clara, «no vengo a exigir lealtad, vengo a pedirla. Mi reino fue robado por traición. Mi gente sufre bajo un usurpador. Y yo...» vaciló. «He estado perdido, pero ahora he encontrado el camino de regreso». Freydis lo estudió en silencio. Luego sus ojos se movieron hacia mí. «¿Y tú, Omega, quién eres?» Di un paso adelante, sintiendo todas las miradas sobre mí. «Miriel, compañera destinada de Baldric».
Muéstrame la marca. Mi corazón latió dolorosamente fuerte, pero obedecí. Incliné mi cabeza, exponiendo mi cuello. Freydis se levantó de su trono y descendió los escalones con una gracia que desafiaba su edad. Se acercó, examinando la marca con ojos expertos. Esta marca es reciente, observó. Días, quizás, pero hay otra debajo, más antigua, forzada. El salón se llenó de murmullos. Fui marcada contra mi voluntad hace 3 años. Dije claramente, sin vergüenza, por un alfa llamado Kaylan Mordon, quien me compró como ganado. Escapé, sobreviví sola, y cuando encontré a Baldric herido y encadenado, lo liberé sin saber quién era. Y él te marcó después, continuó Freydis, con mi consentimiento, afirmé firmemente. Libre y completamente dado. Freydis me miró durante un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. Bien, dijo simplemente. Se volvió hacia Baldric, una omega que sobrevivió 3 años sola, y luego eligió salvar a un lobo moribundo en lugar de protegerse a sí misma. Una omega que mató a su agresor para salvar a su compañero. Asintió. Eso habla de carácter, de fuerza, de un espíritu que no se rompe. Se dirigió a la sala completa, su voz resonando. El vínculo destinado es la señal más sagrada de la luna. No puede ser falsificado, no puede ser forzado. Y este vínculo, tocó mi marca suavemente, es verdadero. Puedo sentir su poder. Se volvió hacia Baldric. Te reconozco, Baldric Thordenson, como el rey legítimo del dominio del norte. Y reconozco a Miriel como tu compañera destinada, tu igual, tu reina. La palabra me golpeó como un rayo. Iron Peak se levanta contigo, declaró Freydis. Nuestras lanzas son tuyas, nuestros guerreros son tuyos, y cuando marches contra el usurpador Draven, marcharemos contigo. Baldric se puso de pie, y vi lágrimas brillando en sus ojos. Matriarca, yo... No me agradezcas todavía, interrumpió ella con una sonrisa seca. Draven tiene un ejército de 1000 hombres. Nosotros tenemos 200. Necesitaremos más aliados. Los clanes de montaña, sugirió Thorsten. Están dispersos, pero si el rey legítimo los llama... Y las manadas del este, añadió Freydis. Han estado esperando una señal, una razón para levantarse contra Draven. Entonces se las daremos, dijo Baldric con determinación renovada. Durante los siguientes días, enviamos mensajeros, convocamos a los líderes de las manadas menores, y lentamente, como gotas formando un río, comenzaron a llegar. Primero vinieron los clanes de montaña, guerreros rudos que vivían en las alturas donde el aire era delgado. Reconocieron a Baldric inmediatamente y juraron sus hachas a su causa. Luego llegaron las manadas del este, familias enteras que habían huido de la tiranía de Draven. Traían historias de impuestos imposibles, de omegas robadas, de alfas ejecutados por oponerse. Cada historia alimentaba la llama de nuestra determinación. En mi papel como compañera destinada, hablé con las omegas que llegaban. Escuché sus miedos, sus esperanzas, y compartí mi propia historia, sin vergüenza ni reservas. Si yo pude sobrevivir, les dije, si yo pude pasar de ser propiedad a ser libre, ustedes también pueden. Este es nuestro momento, nuestra oportunidad de crear un reino donde ninguna omega vuelva a ser vendida, donde ninguna marca sea forzada, donde la luna sea honrada como debe ser. Mis palabras se extendieron, y con ellas creció la esperanza. Al final de 2 semanas, teníamos 500 guerreros. No era suficiente para igualar el ejército de Draven, pero era un comienzo. Y lo más importante, teníamos algo que Draven nunca tendría: lealtad verdadera, fe y la bendición de la luna misma. La guerra se acercaba, y esta vez estaríamos listos. 6 meses después, la primavera había llegado finalmente al dominio del norte. La nieve que había cubierto el reino durante tanto tiempo se derretía lentamente, revelando tierra fértil debajo. Los ríos fluían libres nuevamente, y en los campos que habían estado baldíos bajo el gobierno de Draven, comenzaban a crecer brotes verdes. Renacimiento. Esa era la palabra que todos usaban ahora. Me paré en el balcón del Palacio Real, mirando hacia la ciudad que se extendía abajo. Habían sido meses de reconstrucción, de curación, de aprender a confiar nuevamente. La batalla final contra Draven había sido brutal. Bajo la luna roja, como las profecías antiguas predecían, nuestras fuerzas se habían enfrentado a su ejército en las llanuras fuera de la capital. 500 contra 1000. Las probabilidades no favorecían a nadie excepto al usurpador. Pero Draven había cometido un error fatal.
Había subestimado el poder de la sangre antigua. Cuando la batalla alcanzó su punto más oscuro, cuando parecía que seríamos vencidos, sentí algo despertarse dentro de mí. Un poder que no sabía que poseía, heredado de generaciones de curanderas olvidadas en mi línea de sangre. La magia oscura que Draven había usado para envenenar a Baldric, para controlar a sus seguidores, para corromper la tierra misma, yo la sentí. Y con el vínculo destinado amplificando mi fuerza, pude hacer algo que ninguna omega común podría. La rompí. Las cadenas invisibles que ataban a los soldados de Draven se quebraron. Muchos, liberados del control mágico, dejaron caer sus armas, confundidos y horrorizados por lo que habían sido forzados a hacer. Y sin su magia, Draven era solo un hombre, un traidor, un cobarde. Baldric lo enfrentó en combate singular, como dictaba la tradición. No fue una batalla larga. La justicia, cuando finalmente llega, suele ser rápida. Draven cayó bajo el filo de la espada de Baldric, mientras la luna roja brillaba sobre ellos, y el reino exhaló. Todavía miras hacia afuera como si estuvieras planeando escapar. Sonreí sin girarme. Podía sentir a Baldric acercándose a través del vínculo, cálido y reconfortante como siempre. Sus brazos me rodearon desde atrás, atrayéndome contra su pecho. Presionó un beso suave en la marca de mi cuello, la que ahora brillaba plateada bajo la luz del sol, símbolo permanente de nuestro vínculo. No estoy planeando escapar, dije, apoyándome en él, solo recordando. ¿El lobo en la nieve? El lobo en la nieve, confirmé. A veces todavía no puedo creer que ese día cambió todo. Yo tampoco, admitió Baldric. Si no hubieras sido lo suficientemente terca para romper esas cadenas, lo suficientemente valiente para llevarme a tu cabaña, estarías muerto, terminé. Y Draven todavía gobernaría, y tú todavía estarías sola en el bosque, ocultándote del mundo. Me giré en sus brazos para mirarlo. 6 meses de paz le habían devuelto la fuerza que el veneno le había robado. Las cicatrices permanecían, pero ahora eran marcas de supervivencia, no de derrota. ¿Te arrepientes?, pregunté en voz baja. De que la luna te atara a alguien como yo. Sus ojos dorados se suavizaron. Todos los días me despierto agradecido de que la luna sea más sabia que yo, porque cuando te conocí, solo vi complicaciones, obstáculos. No vi lo que eras realmente. ¿Y qué era? Mi salvación, respondió simplemente, en todos los sentidos que importan. Me besó entonces, lento y profundo, y el vínculo cantó entre nosotros como siempre lo hacía. Amor. No el tipo forzado por la magia o la tradición, sino el tipo que había crecido gradualmente, construido sobre confianza y elección, e incontables momentos pequeños de bondad. Cuando nos separamos, escuchamos el sonido de risas subiendo desde los jardines del palacio. Nos asomamos y vimos a Signy jugando con los niños del refugio que habíamos establecido, omegas rescatadas de situaciones como la mía, junto con sus hijos. El refugio era mi proyecto personal, el primero de muchos cambios que habíamos implementado. Nuevas leyes habían sido proclamadas. Las marcas forzadas eran ahora un crimen castigable con exilio. La compra y venta de omegas estaba prohibida bajo pena de muerte, y cualquier omega que deseara vivir independientemente tenía ese derecho protegido por ley real. No podía deshacer el pasado. No podía salvar a la chica de 18 años que había sido vendida, pero podía asegurarme de que ninguna otra omega tuviera que sufrir lo mismo. La ceremonia comienza en 1 hora, recordó Baldric suavemente. La ceremonia. Hoy, frente a todas las manadas reunidas, seríamos oficialmente coronados. Baldric como rey, restaurado a su trono legítimo, y yo como su reina. Reina. El título todavía me parecía imposible, pero Freydis había insistido. No eres solo una compañera, había dicho. Eres la que rompió la maldición, la que unió a las manadas, la que mostró que incluso los más rotos pueden sanar y volverse fuertes. Eso te hace reina, independientemente de tu nacimiento. ¿Estás nerviosa?, preguntó Baldric. Aterrada, admití, pero lista. Él sonrió. Esa es mi omega, valiente incluso cuando tiembla. Me tomó de la mano, y caminamos juntos hacia la cámara donde nos esperaban las vestiduras ceremoniales. La túnica que me habían preparado era magnífica, azul medianoche bordada con hilos de plata que formaban el símbolo de la luna, pesada con la responsabilidad que representaba, pero también hermosa. Signy me ayudó a vestirme, trenzando mi cabello con flores de primavera blancas. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras trabajaba. Como si estuviera a punto de saltar de un acantilado, respondí honestamente. Pero no estás sola, señaló ella, ajustando una última flor. Tienes a tu compañero, tu manada.
y todo un reino que cree en ti. Cuando finalmente salí, Baldric me esperaba en el pasillo. Llevaba las vestiduras reales, negro y plateado, con el antiguo manto de su casa sobre los hombros. Nos miramos, dos personas que habían estado rotas y solas, ahora de pie juntas. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Contigo, respondí, tomándolo, siempre. Caminamos hacia el gran salón donde cientos de lobos esperaban. Todas las manadas que habían jurado lealtad, todas las familias que habían luchado por la libertad, todos los que habían creído que el cambio era posible. Thorsten nos esperaba en el centro, sosteniendo las coronas ancestrales. Baldric Thordenson proclamó con voz resonante: te coronamos rey del dominio del norte, protector de las manadas, guardián de la justicia, elegido de la luna. Colocó la corona de hierro y ónice sobre la cabeza de Baldric. Luego se volvió hacia mí. Miriel, nacida de la casa Sylvain, salvadora del rey verdadero, rompedora de maldiciones, compañera destinada, hizo una pausa, sus ojos brillando con emoción. Te coronamos reina del dominio del norte, voz de los sin voz, guardiana de los vulnerables, bendecida de la luna. La corona de plata y piedras lunares descendió sobre mi cabeza. El peso era real, la responsabilidad, inmensa, pero cuando miré a Baldric, cuando sentí el vínculo pulsando entre nosotros, supe que podría soportarlo, porque ya no era la Omega asustada que había sido, era la mujer que había elegido ser. Los lobos aullaron, un coro de aprobación que llenó el salón y se extendió por la ciudad, por el reino, hasta las montañas distantes, y en algún lugar, en un bosque nevado donde todo había comenzado, una cabaña solitaria permanecía vacía, pero ya no era un refugio de miedo, era un recordatorio de que incluso en el invierno más frío, cuando todo parece perdido, la primavera siempre regresa, de que las cadenas pueden romperse, de que los lobos heridos pueden sanar, y de que a veces la cosa más valiente que puedes hacer es elegir confiar en el destino, incluso cuando te aterra, especialmente cuando te aterra. Baldric apretó mi mano mientras nos girábamos para enfrentar a nuestro reino juntos. ¿Algún arrepentimiento?, susurró. Miré el salón lleno de esperanza, las caras de aquellos que habíamos salvado, el futuro que estábamos construyendo. Ni uno solo, respondí, y lo decía en serio, porque había encontrado algo más valioso que la seguridad en la soledad. Había encontrado el coraje de vivir completamente, y eso, al final, era lo que significaba ser verdaderamente libre. Y así termina esta historia. Si te acompañó hasta aquí, déjame un like y suscríbete para seguir compartiendo más momentos como este. Eso me dice que esta historia llegó a ti. Cuéntame en los comentarios cómo te hizo sentir. Tu opinión importa mucho. Gracias por estar aquí. Haz clic en el icono y nos vemos en la próxima historia.